Bienvenidos a Ecos Siniestros. En esta ocasión, veremos cómo el mal puede esconderse hasta en la más cautivadora sonrisa, en esta nueva historia llamada Ven y juega conmigo. En el pequeño pueblo de Bowles, la llegada de Eddie Teddy era un acontecimiento que los niños esperaban con entusiasmo. Eddie era un carismático payaso que se presentaba en el circo local, siempre con una sonrisa y un traje colorido. Su carrito de helados y nieves era irresistible para los más pequeños. Los padres lo veían como un inocente entretenimiento para sus hijos, pero había algo siniestro detrás de esa máscara pintada. Y como Eddie era un personaje que parecía sacado de un cuento de hadas, su llegada a Bowles cada temporada de circo era como un regalo anticipado para los niños. Su nombre era ampliamente conocido en el pueblo, y su figura alta y esbelta, vestida con un traje a rayas rojas y amarillas, y un sombrero de copa desmesurado, era inconfundible. La carcajada contagiosa de Eddie se oía desde lejos mientras conducía su carrito de helados y nieves. El dulce aroma de sus productos flotaba en el aire, haciendo que los pequeños saltaran de emoción. No importaba cuán reacios fueran algunos niños al principio, una sola mirada a la expresión jovial de Eddie los conquistaba de inmediato. Eddie era un maestro de la persuasión y siempre se dirigía a los niños con un tono amigable y una voz suave. Cuando quedaban momentáneamente separados de sus padres o grupos, Eddie los atraía hacia él, prometiendo juegos y diversión. Sus ojos chispeantes y su sonrisa amplia eran suficientes para hipnotizar a los niños, como si estuvieran bajo un hechizo. Siempre se dirigía a ellos con un tono amigable y una voz suave, como si fueran los únicos que importaban en ese momento. Lo más intrigante de Eddie era su habilidad para identificar a los niños que estaban momentáneamente separados de sus padres o grupos. Sin importar lo ocupados que estuvieran los adultos con las atracciones del circo, Eddie encontraba a esos niños solitarios, como si pudiera sentir su soledad. Con un gesto amable, les ofrecía su mano, y sin dudar, los niños lo seguían, hipnotizados por su carisma. La frase que solía utilizar antes de llevar a cabo sus maldades era, «Ven y juega conmigo». Parecía inofensiva, pero detrás de esas palabras se escondía una pesadilla que nadie en Bowles podría imaginar. Eddie Teddy, el payaso encantador, había llegado una vez más, y con él, la sombra de la tragedia se cernía sobre el tranquilo pueblo de Bowles. Los niños, seducidos por la apariencia encantadora de Eddie, se alejaban con él hacia rincones apartados del circo o detrás del carrito de helados. Ahí, Eddie desplegaba su lado más oscuro, revelando su verdadera naturaleza. Una vez solos, su máscara se volvía fría y siniestra, y una mirada de perversión reemplazaba a su sonrisa amigable. En ese momento, Eddie se transformaba en un depredador de la inocencia. Los niños, confiados y felices, se encontraban en un oscuro juego del que no podían escapar. Eddie, con movimientos sigilosos, les hacía promesas vacías de diversión y risas, pero lo que les esperaba era una pesadilla que ni sus más oscuros sueños podían anticipar. Los niños desaparecían sin dejar rastro, como sombras en la noche. Nadie sabía dónde estaban, y sus padres los buscaban desesperadamente, con el corazón lleno de angustia. Las autoridades del pueblo se veían superadas por la misteriosa ola de desapariciones, y la paranoia se apoderaba de la comunidad. Eddie, en apariencia, continuaba actuando con normalidad en el circo, como si nada hubiera ocurrido. Su sonrisa regresaba, y su risa volvía a llenar el aire, como si fuera un hombre completamente distinto al oscuro individuo que acechaba a los niños. En su caravana del circo, Eddie guardaba secretamente los objetos personales de los niños como trofeo, como recordatorio de sus crueles juegos. Peluches, fotografías y otros objetos que una vez pertenecieron a los pequeños desaparecidos llenaban su macabro santuario.
Eran recordatorios de sus terribles hazañas, y el payaso siniestro encontraba un extraño placer en observarlos. Mientras el pueblo de Bowles luchaba por entender lo que estaba ocurriendo, la pesadilla que Ed y Teddy había traído con él se profundizaba, y su macabro juego continuaba. Con el tiempo, la desaparición de niños en Bowles se convirtió en un misterio que aterraba a la comunidad. El pueblo, una vez tranquilo y acogedor, se sumía en la sombra de una amenaza que no podían comprender. La paranoia se apoderó de los padres, quienes se esforzaron por mantener a sus hijos cerca en todo momento, incluso durante el día. Las risas y juegos de los pequeños se volvieron más silenciosos, ahogados por el miedo que se extendía como una niebla densa. Las historias sobre Ed y Teddy, el payaso del circo, se multiplicaron, pero nadie podía probar nada. En cada rincón del pueblo se compartían cuentos de horror y teorías descabelladas. Los padres se miraban con recelo cuando llevaban a sus hijos al circo, y algunos incluso prohibieron a sus pequeños asistir a los eventos, aunque eso no era suficiente para calmar sus preocupaciones. Las autoridades del pueblo comenzaron a investigar, pero Eddie demostró ser más astuto de lo que nadie había imaginado. Cada vez que se acercaban a él, sus respuestas eran tan convincentes que no podían avanzar con las pesquisas. No dejaba rastro alguno que los llevara a la verdad detrás de las desapariciones. Las investigaciones llevaban a callejones sin salida, y a su vez, cada callejón sin salida los sumía en la desesperación, y el pueblo vivía en constante temor. La comunidad de Bowles estaba atrapada en un oscuro y aterrador enigma. Nadie sabía cómo detener al payaso siniestro que había convertido su hogar en un lugar de pesadilla. La amenaza acechaba en cada esquina, y nadie podía prever cuál sería el próximo niño en desaparecer en manos de Ed y Teddy. El pueblo enfrentaba una prueba de fuego, y solo el tiempo revelaría si podrían superar la amenaza que los había sumido en la oscuridad y el miedo. A medida que la tensión en Bowles aumentaba, Ed y Teddy continuaba con sus crueles juegos. El payaso siniestro encontraba un placer sádico en el sufrimiento de los niños, como si cada lágrima derramada alimentara su propia oscuridad. Se había convertido en un depredador de la inocencia. Nunca mostraba el más mínimo rastro de remordimiento por sus acciones. Su mente estaba completamente sumida en la perversión y el deleite que obtenía al acechar a los más vulnerables. La historia de Ed y Teddy es un pequeño cuento de terror que, lamentablemente, nunca tuvo un final feliz. Las víctimas, los niños, permanecían desaparecidos, sin ningún rastro que pudiera llevar a su paradero. El pueblo de Bowles quedó marcado de por vida por el horror del payaso que escondía su maldad detrás de una máscara de alegría. En este relato, el destino de los niños, pequeñas mascotas, gatitos y perros que caían en manos de Ed y Teddy, queda en un oscuro enigma, como una advertencia para todos, de que el mal puede esconderse detrás de la sonrisa más brillante y encantadora. La historia de Ed y Teddy sirve como recordatorio de que incluso en los lugares más encantadores, puede esconderse una sombra letal. Fin. Agradecemos mucho el tiempo que nos has brindado. Esperamos que te haya gustado tanto como a nosotros. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete, comenta y dale un like. Si YouTube no te avisa, no te olvides de darte una vuelta por el canal. No puedes dejar pasar nuestra próxima entrega repleta de sobresaltos terroríficos.